trata del movimiento de una partícula, y esa partícula va a estar a una distancia constante de un punto. Eso significa que ella se va a mover siempre a la misma distancia de ese punto, ¿cierto? La idea es que ustedes pueden observar que esta trayectoria es diferente de las trayectorias que ustedes venían viendo hasta ahora. Ustedes venían viendo trayectorias que tenían, digamos, una línea recta, no era curvilínea, y esta va a tener esta característica propia del movimiento. Dentro de lo que es movimiento circular uniforme, ustedes van a ver la velocidad como dándole esa uniformidad. ¿Por qué? Porque la velocidad va a ser constante. Pero, ¿qué parte de la velocidad va a ser constante? No va a ser todo el vector velocidad que va a dar esa constancia. Lo que va a dar esa constancia, el vector velocidad, va a ser la magnitud que tiene el vector. Vamos a poner un pequeño. Ustedes se dan duda. Y vamos a desarrollar que es movimiento circular uniforme. Entonces lo que estábamos hablando, vamos a tener la misma distancia, ya sea en un arco, ya sea en todas las circunferencias, la misma distancia a este punto, que sería el punto central. Esta distancia al punto central vamos a llamarla como el radio vector, o sea, el radio de la circunferencia. Este radio va a tener su origen, el vector va a tener su origen en el centro y va a apuntar hacia la partícula que se va a estar moviendo. ¿Entendieron eso? ¿Sí? ¿Qué les parece que es un arco? ¿Qué es un arco para ustedes? ¿Qué es un arco? La mitad de la circunferencia, ¿qué más? ¿Qué más? Una curva. Una curva. Todo puede ser un círculo que no está cerrado. Bien, bien. No deja de estar más o menos tener alguna idea parecida. El arco vendría a ser digamos así, un pedacito de la circunferencia, para ser más claro, sería la distancia que existe entre un punto de la circunferencia a otro punto de la circunferencia. Ya sea que este sea un pedacito así chiquito, o ya sea que sea un pedazo más grande. Acá tenemos 3 arcos, un pedacito. Ya les voy a explicar por qué. Nos estamos acostumbrados que en el movimiento circular nosotros decíamos que la posición la denominamos por X. En el movimiento circular nosotros vamos a usar S como convención de posición. Entonces nosotros vamos a tener una posición inicial y vamos a decir que esta es una posición a la cual en este momento vamos a decir final. Entonces nosotros decíamos que la variación de posición
que ustedes antes conocían como delta X, ahora vamos a conocerla como delta S. Y bien, ¿qué es lo que nosotros necesitamos saber en este caso de este delta S? Que es una, no necesariamente tiene que ser esta medida. Vamos a elegir esta medida con una razón específica. ¿Y cuál es la razón específica que la vamos a utilizar ahora? La vamos a utilizar porque la vamos a relacionar con el radio. ¿Ah? Cuando este delta S tiene la misma medida que el radio, ¿ah? Nosotros vamos a tener lo que se llama radianes. ¿Cierto? ¿Para qué vamos a pensar en radiano? ¿Para qué vamos a utilizar el radiano? El radiano es lo que va a permitir que nosotros podamos usar algunas magnitudes en el movimiento. Y va a estar muy relacionada con una magnitud llamada periodo. ¿Cierto? Antes de ir al periodo, tenemos que reconocer que aparte del radial, que ya conoce por matemática, que los ángulos también se miden en grados. Si hablamos de una circunferencia completa, hablamos de cuántos grados. O sea, que una circunferencia completa tendría 360 grados. Bien. ¿Y el radiano? Sería la mitad. Se podría calcular cuánto vale el ángulo. O sea que nosotros podríamos calcular este ángulo que vamos a denominar θ. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, acá está, digamos, traté de que fuera lo más claro posible. Cuando nosotros tenemos toda la circunferencia, nosotros decimos que tenemos 2 pi radianes. Y ahí ustedes se preguntarán, ¿qué significa 2 pi radianes? 2 pi radianes es la relación matemática que existe entre radianes y grados. Y esta relación se da por el famoso número pi que ustedes deben conocer, que son estos 3 radianes que están acá, más este pedacito. ¿Y cuánto va a valer esta mitad? En grados, 180 grados. Muy bien. La mitad sería un pi radian. Entonces, por eso daría por calcular el ángulo que tiene el ángulo. Con eso podríamos calcular el ángulo que tiene el arco, exactamente. Entonces, si hiciéramos una relación, nosotros vamos a tener que 180 grados corresponden a pi, y pi es igual a 3,14, que es el número que ustedes manejan normalmente en matemáticas. No se olviden que no es lo mismo el número pi, que es un número matemático, a la relación que existe entre grados y radianes. La relación de grados y radianes va a ser un pi radian.
¿Bien? Perfecto. Entonces, si nosotros queremos saber cuánto tiempo demora la partícula en recorrer y volver al mismo lugar, ¿de qué estamos hablando? De periodo. Bien. ¿Qué es un periodo? Para que les quede claro, si ustedes tienen un periódico que sale a diario, ¿qué estoy diciendo con eso? Ustedes tienen un periódico que sale a diario, este periódico, que sale todos los días. ¿Y cuánto sería el periodo de este diario? Entonces es un diario a cada 24 horas. Eso es un periodo. Entonces, ¿cuándo lo vamos a relacionar con un movimiento circular? Lo vamos a relacionar al tiempo que demora en dar toda la vuelta. Entonces, periodo es, periodo es el tiempo que demora lo mismo la Tierra. Solo hay que parar una pequeña salvedad. Si nosotros vamos a usar el tiempo de la Tierra, es más interesante que se use el hecho de 24 horas. Porque gira, va a ser el giro en 24 horas. ¿Qué pasa cuando la Tierra va a girar los 365 días? La órbita terrestre en realidad va a ser elíptica, o sea, está circular, se puede usar como ejemplo, sí, una circularidad, pero hay que tener eso en mente, de que la órbita terrestre en realidad es elíptica, no llega a ser circular. Ahora, si hablamos de satélites, si hablamos, la Luna también tendría una órbita elíptica, pero la rotación sí sería un movimiento circular. Pero ejemplos más específicos de un movimiento circular que son periódicos sería, por ejemplo, las agujas del reloj. ¿Cuál sería el periodo el segundero? Sería de 60 segundos. ¿Y el minutero? ¿Y el horero? 24 horas. 12 horas, exactamente. No queda 24 horas. Bien. Entonces es el tiempo que demora en dar una vuelta. En dar una vuelta completa. Perfecto. Sí, estamos hablando de periodo. También vamos a tener otra magnitud que va a estar relacionada con el periodo. Frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? ¿Qué es la frecuencia? La cantidad de vueltas que da. Perfecto. Entonces la frecuencia es la cantidad de vueltas realizar en una unidad de tiempo.
Bien, como están saliendo bastante, están mejores. ¿Cuál sería la unidad del sistema internacional para el periodo? El segundo. Entonces, la unidad del sistema internacional y la frecuencia. El tiempo. ¿Tiempo qué? El tiempo. No, el tiempo estaría relacionado al periodo. En realidad nosotros teníamos... No. Si la frecuencia es la cantidad de vueltas que realizan en una unidad de tiempo, y nosotros podemos decir que la frecuencia es lo que es el periodo. Si es la cantidad de veces, nosotros diríamos que la frecuencia es la inversa del periodo. Si es la inversa del periodo, la frecuencia sería el segundos a la menos 1 en la unidad de sistema internacional, Hertz. Segundo a la menos 1 o 1, si relacionamos con uno sobre periodo, 1 sobre segundo. Son otras maneras, son otras formas que se utilizan para medir la frecuencia. Aparte de eso, no es de la época de ustedes, pero para que ustedes más o menos tengan historia, los discos, como dijiste tú, trabajaban en revoluciones por minuto. Hertz equivale a una vuelta en un segundo, exactamente. Entonces, si Hertz equivale a una vuelta en un segundo, nosotros ya estamos hablando de revolución por minuto, ¿cuánto sería en el caso una revolución por minuto? Una vuelta a cada 60 segundos. ¿Cierto? Lo único que tendríamos que hacer era multiplicar por 60 para que nos dé un minuto. ¿Bien hasta ahí? ¿Están copiando? Vamos a tratar de ubicar eso en el monitor. Por eso, entonces, según lo que estuvimos hablando, recapitulando, ¿qué ejemplos podrían darme de movimiento circular uniforme? Las ruedas de la bicicleta, agujas de reloj, ventilador, la rotación de motor, la tierra, ¿qué más? Lavarropa, un engrenaje. Y ahí hacen el movimiento circular, ¿cierto? ¿Sabes la señal de...
A, B. La cámara. A ver, ¿qué tal? No, está ahí. ¿Copiaron todo? Acá. Sí. Ahí, a ver. No, dice PC. Esto es más, de verdad. Profe, la cámara aparece un poquito que se va a Esto es verdad, me parece acá. Ay, qué Bueno. Profe, siempre todavía le sacando ¿Con esa nota? No, con la varita. Entonces, la cámara de la cámara. ¿Hace tampoco la cámara? ¿Por qué? La idea, chicos, no sé si ven ahí, la idea es que ustedes consigan visualizar el giro que está dando. Esto más o menos lo representa un radián y a su vez, si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos bajar y medir la velocidad que vamos a dar en un rato. Y ustedes pueden ver que si la dejamos a una velocidad constante, ¿qué es lo que pasa con el periodo? El periodo se mantiene, ¿cierto? Entonces cuando estamos hablando de movimientos circulares, este periodo va a mantenerse siempre igual. Entonces lo vamos a poder medir con el tiempo en segundos, ¿cierto? Y también vamos a poder ver la frecuencia. ¿No? Ok. ¿Ven todos? ¿También de todos? ¿Ah? Vamos a seguir hablando. La idea es que ustedes vean cómo se da el movimiento. Pero aparte de eso, recién hablamos de que teníamos una velocidad. Tenemos una velocidad en el circular llamada velocidad tangencial. ¿Okay? Tenemos una velocidad llamada velocidad tangencial. ¿Ah? Pero
no se puede confundir con la rapidez. No es una velocidad media. ¿Por qué? Porque el vector de la velocidad tangencial va a cambiar de posición. Entonces, si nosotros tuviéramos que la partícula está recorriendo acá, el vector velocidad sería tangencial. Ustedes vieron velocidad cuando vieron movimiento rectilíneo uniforme. Lo que decíamos en el movimiento rectilíneo uniforme era que la velocidad era constante, porque no tenía una aceleración, ¿cierto? ¿Qué pasa en el movimiento circular? ¿Alguien sabe? Es constante, pero es porque no tenga aceleración. Porque tiene que tener la velocidad para poder dar la vuelta. ¿Qué pasa? ¿Tiene o no tiene aceleración? No tiene, porque si no varía periodo. ¿No? Lo que no tiene es la aceleración tangencial. La aceleración tangencial esa va a ser cero en el movimiento circular uniforme. Estamos hablando de movimiento circular uniforme. Lo que va a tener sí es una aceleración centrípeta, que es dirigida hacia el centro del movimiento. Pero vamos a ver primero la velocidad tangencial. La velocidad tangencial, ¿cómo la vamos, como magnitud, cómo la vamos a estudiar en el movimiento circular? La velocidad tangencial, ella va a ser igual a la variación de la posición sobre la variación de tiempo. O sea, que la velocidad tangencial también va a tener la diferencia de posición y la diferencia de tiempo. ¿Se acuerdan que en MRU era delta X sobre delta T? ¿Cierto? Pero vamos a ver la característica que tiene como velocidad tangencial con relación a las magnitudes que estuvimos viendo, a periodo y a frecuencia. Entonces, nosotros tenemos que la velocidad tangencial es la velocidad que describe en relación a la posición y va a tener una relación con otra velocidad, que es la velocidad por la cual se hace el giro. Esta velocidad se va a llamar velocidad angular. Y esa velocidad angular va a ser igual a delta theta, que es el ángulo, sobre delta t, que es la variación del ángulo. ¿Ya? Sí. En la línea de abajo, se calcula la misma mola de la manera de la función del otro, de la misma manera. Claro, pero ¿cuál es la variación que vos vas a tener acá? La variación de la situación que es angular. Claro, y acá, De la
No, acá en este caso, delta S va a ser la variación que tú tenés entre la posición inicial y la posición final. ¿Ah? Y acá va a ser la variación que vos tenés de ángulo. ¿Cierto? Nosotros dijimos que la variación, que el periodo es la variación de tiempo y que nosotros tenemos que relacionar a las velocidades, nosotros podemos usar ¿Qué fue lo que dijimos? Cuando hablamos de vuelta completa? Que el periodo era lo que demora en dar una vuelta completa. Que iba a tener una relación del arco descrito total igual a 2pi por el radio, 2pi radianes. Entonces, de esta relación, nosotros podemos también calcular la velocidad tangencial y la velocidad angular. La velocidad tangencial va a ser 2pi radio ¿sobre qué? ¿Sobre? Delta T y delta T ¿un qué? No, periodo. Exactamente. Entonces, la variación